Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración, exhaustiva, a través de una verdadera montaña de información. Sí, literal, una montaña. Literal. Porque el foco de nuestra mesa de trabajo de hoy es una colección monumental, que son los 9 tomos que componen la ciencia y la teoría del Chinen Shikong. Menudo despliegue, la verdad. Ya te digo. Y a ver, la misión de esta sesión es muy especial, porque vamos a abordar una consulta sumamente específica de nuestra audiencia, pero a la vez, yo creo que increíblemente universal para cualquier persona que estudie esto. O que simplemente se acerque a la disciplina. Claro, es una de esas dudas que, al intentar desentrañarla, te obliga a destilar la esencia misma de todo este sistema de conocimiento. O sea, te hace ir a las raíces. Eso es, quien plantea la consulta tiene un interés muy, muy claro y directo en el segundo nivel de esta práctica, lo que se conoce como la forma de cuerpo-mente. El Shin Chuang. Exacto, el Xing Shen Chuang. Y a ver, la premisa que nos plantean es fascinante por la directa que es. Quien nos escribe comenta que su objetivo es centrarse única y exclusivamente en el segundo nivel, es decir, la forma de cuerpo-mente y el golpeteo de meridianos, y cree que, que no es necesario realizar la postura estática previa. La de la unión de los 3 centros. Esa, el Sanxin Bijan Chuang. La postura de esta persona es muy firme. Nos dice que prefiere ir al grano porque el nivel 2 trata de movimiento. Y claro, la postura estática pues parece que no encaja ahí. Ya. Y además nos plantean una segunda incógnita. Busca saber cuál es el supuesto secreto para dominar este nivel básico como un verdadero maestro, antes de pasar a lo que considera la fase avanzada de visualizar puntos. Algo que describe de una forma muy poética, como cosechar estrellas. Ostras, es un planteamiento que revela muchísima pasión por avanzar y por ver resultados tangibles ya. Pero, claro, toca uno de los puntos de fricción más críticos en el aprendizaje de cualquier arte complejo o disciplina corporal. El querer correr antes de andar. Totalmente. Esa tentación casi magnética de omitir las bases estructurales para llegar más rápido a la coreografía bonita, a lo complejo. Vale, vamos a desglosar esto, porque es una tendencia humanísima. O sea, es muy común querer saltar directamente a la acción, a los estiramientos, a las torsiones del segundo nivel, asumiendo que las posturas estáticas son un simple calentamiento. O una fase de novatos que ya has superado. Exacto. Pero si nos sumergimos en los textos originales, en esos 9 tomos que tenemos aquí, ¿qué dictaminan realmente los fundamentos teóricos sobre la posibilidad de saltarse esta postura estática? Pues lo fascinante aquí es que los textos no dejan absolutamente ningún resquicio para la ambigüedad. O sea, cero. Si revisamos detalladamente la teoría que se expone en el tomo 1 y la cruzamos con las instrucciones metodológicas del tomo 6, se aborda frontalmente esta creencia de que el movimiento constante sustituye a la quietud. ¿Y qué dicen exactamente? Son categóricos. Advierten que la postura estática no se debe omitir bajo ninguna circunstancia. La postura de la unión de los 3 centros no pertenece exclusivamente a una etapa básica que luego puedas tirar a la basura. Está descrita, de forma literal y muy técnica, como el método de transición fundamental e insustituible. ¿Refieren exactamente esos 3 centros y por qué unirlos es tan crucial? Es una excelente pregunta para entender la mecánica de todo esto. Los 3 centros hacen referencia a puntos energéticos clave en las extremidades y en la cabeza. Concretamente, hablamos de la coronilla en la parte superior de la cabeza, los centros de las palmas de las manos y los centros de las plantas de los pies. Vale, la cabeza, las manos y los pies. 5 puntos en total en realidad, ¿no? Eso es. Durante esta postura estática, el practicante adopta una posición física muy específica. Tienes que flexionar ligeramente las rodillas, relajar la cintura y adoptas una geometría corporal que, combinada con la intención mental, busca que la energía de estos 5 puntos periféricos converja. Que se junten en algún sitio. Exacto. Que se fusionen en el centro del cuerpo, en el dantian, situado en la zona del abdomen. Entiendo. O sea, no es simplemente estar ahí de pie sin hacer nada esperando a que pase el tiempo. Hay una convergencia mecánica y mental ocurriendo en el interior. Pero, ¿por qué es esto el puente obligatorio hacia el segundo nivel? Pues la razón técnica que dan los tomos es brillante desde el punto de vista de la fisiología. A ver si me explico. El primer nivel de esta práctica se centra en trabajar lo que denominan el chi externo, es decir, la energía que nos rodea la absorbes a través de la red de membranas superficiales del cuerpo.
como una esponja desde fuera. Justo. Por el contrario, el segundo nivel, el Xin Shen Chuang, cambia radicalmente el enfoque y trabaja el chi interno. Es decir, moviliza la energía hacia las estructuras profundas, a los tendones, a los ligamentos, las articulaciones, los huesos. Ah, claro. ¿Y cómo pasas de una cosa a la otra? Ahí está, cómo pasas de esa captación superficial externa al trabajo profundo interno. Pues la postura de los tres centros es exactamente el mecanismo biológico que obliga a esa energía externa recolectada a retraerse e interiorizarse. Es el puente. Me gusta mucho esa imagen del puente. Es como, no sé, es como intentar construir el tejado de una casa magnífica sin haber levantado antes Las paredes de carga, Eso, claro. Exacto. Si alguien decide saltarse la postura estática simplemente porque quiere ir directo a las torsiones del nivel 2, significa que toda esa inmensa energía externa no tiene una vía de acceso. No tiene cómo entrar para nutrir profundamente los tejidos musculares que luego vas a machacar en el nivel 2. Es que la analogía de la casa describe a la perfección el riesgo que mencionan los textos. En el tomo 6 se explica que si eliminas este método de transición, la energía se queda atascada en la superficie, en la piel y en los músculos externos. Y entonces haces los movimientos del nivel 2 en vacío. Efectivamente, el cuerpo realiza los movimientos complejos, que son muy exigentes, pero sin el combustible interno en las articulaciones. Esto no solo hace que la práctica sea vacía a nivel energético, sino que, fíjate, te puede generar agotamiento físico. Estás forzando la máquina sin haber llenado el depósito. Por eso insisten en que es innegociable. Ya, pero planteemos un escenario un poco más realista o del día a día. Algo que seguramente piensa la persona que nos envió la consulta. Imagínate que alguien tiene una agenda súper apretada. Solo dispone de 40 minutos al día para practicar. Y duda entre acortar la forma de cuerpo-mente o directamente saltarse la postura estática para que le dé tiempo a hacer la coreografía completa. ¿Los libros dan algún tipo de flexibilidad aquí? ¿Qué va? La literatura es bastante estricta en las prioridades. Sugiere que es preferible realizar menos repeticiones de los movimientos del segundo nivel o incluso hacer solo una parte de la forma antes que amputar la postura estática de los tres centros. O sea, mejor hacer la mitad de la tabla, pero con la postura previa. Eso es. El tiempo que inviertes en esa quietud es lo que garantiza que cualquier movimiento posterior, por breve que sea, tenga un impacto real en la transformación de los tejidos. Sin esa interiorización previa, estás haciendo gimnasia superficial, no Qigong. Queda clarísimo entonces el primer gran dilema. La postura estática se queda sí o sí. Es el peaje ineludible. Vale, pues pasemos a la segunda parte de la consulta que abre una puerta fantástica, esa búsqueda del famoso secreto para practicar el nivel básico como un maestro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque existe esta tendencia brutal a pensar que los secretos en estas disciplinas orientales son siempre, no sé, mantras ocultos o poderes místicos o luces de colores. Sí, el rollo esotérico. Total. Pero tengo entendido que el tomo 1 relata una historia histórica, una anécdota preciosa, que redefine por completo la palabra secreto. Ah, sí, la célebre historia del hombre de barro Shang. Es una maravilla. Es uno de los pasajes más reveladores, no solo por su valor cultural, que lo tiene, sino por cómo ilustra la pedagogía de todo este sistema. Nos sitúa en el contexto de la artesanía tradicional china, donde la transmisión de conocimiento, ya sabes, era muy ardua y siempre rodeada de misterio. ¿Cómo era exactamente la historia? Porque ilustra perfectamente esta frustración del aprendizaje de la que hablábamos. Pues mira, en los textos cuentan la historia de un legendario artista y artesano de la ciudad de Tianjin. Le apodaban el hombre de barro Shang. Este hombre era súper famoso por crear unas figuras de arcilla absolutamente extraordinarias. Hacía muñecas, ¿no? Sí. Unas muñecas con unos rostros de una belleza asombrosa, con unas mejillas y una barbilla redondas que, según dicen, irradiaban una naturalidad que parecían vivas. Y como era costumbre en la época, tenía aprendices en su taller. Estos discípulos se pasaban décadas a su lado, décadas enteras, observando cada movimiento de sus manos, replicando sus herramientas, intentando igualar su arte todos los días. Décadas de observación meticulosa, para luego nada. Para nada. Por más empeño que ponían, las muñecas de los aprendices siempre salían defectuosas. Sus figuras terminaban con una expresión rígida, súper extraña, como si estuvieran esbozando una sonrisa forzada, sin vida. Carecían por completo de esa belleza natural del maestro.
Así que claro, los aprendices llegaron a asumir que el artesano tenía un poder especial. Un truco de magia. Una técnica indescifrable o un secreto místico que no les quería contar. Esa es la trampa clásica. Asumir que lo que no comprendemos a simple vista tiene que ser magia o energía esotérica. ¿Y cuál fue el desenlace? ¿Qué les dijo el maestro? Pues años después, ya al final de su vida, el maestro decidió revelar por fin el gran misterio. Y el secreto resultó no tener absolutamente nada de místico. Era sencillamente un ajuste mecánico diminuto. Un gesto. Un gesto físico. Justo después de esculpir la muñeca, cuando la arcilla todavía conservaba cierta humedad y estaba blandita, el maestro le daba unos golpecitos extremadamente suaves en las mejillas y simultáneamente, con la otra mano, le levantaba un poquito la barbilla desde abajo. Fíjate qué tontería. Al realizar ese ligerísimo movimiento físico, la presión redistribuía la arcilla, haciendo que las mejillas y la barbilla se redondearan de forma natural, creando la expresión perfecta. Es una lección demoledora. Porque si a alguien no le explicas ese detalle físico, directo, súper mecánico, se pueden pasar vidas enteras buscando un secreto invisible que no existe. Y llevando esto al terreno de la consulta. ¿Cómo se traduce esta historia a la práctica del segundo nivel de Chinen Qigong? Quien nos escribe busca el secreto para dominar la forma. Pues se traduce de una forma súper directa y muy desmitificadora. Quienes practican a menudo están esperando que el instructor les dé una visualización mágica, como ver ríos de energía brillando en el cuerpo o como alcanzar un estado alterado de conciencia. Pero el tomo 1 especifica tajantemente una regla de oro para este nivel, y es que no se persigue la vacuidad ni se requieren actividades mentales especiales ni complejas. Es decir, nada de sentarse a vaciar la mente en blanco ni imaginar constelaciones de luz recorriendo las venas. Nada, olvídate. El gran secreto del nivel básico, el verdadero equivalente a levantar la barbilla de esa muñeca de arcilla, es concentrar la mente de forma pura, absoluta y exclusiva en la acción física concreta que estás ejecutando en cada milímetro de movimiento. Si conectamos esto con la perspectiva general del funcionamiento humano que plantean los tomos, la ley fundamental del Xingchen, Xuan, es que la mente dirige el chi y el chi dirige la forma. Ostras, paremos ahí un momento porque es una frase muy densa. La mente dirige al chi y el chi dirige a la forma. Entiendo que esto significa que allí donde pones tu atención al 100%, fluye la energía. Y esa energía es la que al final altera la estructura física, o sea, los tendones, los huesos. Exactamente. Y esto nos lleva a la mecánica del secreto. En el segundo nivel, los movimientos no están diseñados para ser, no sé, bonitos estéticamente o fluidos como si fuera un baile. Todo lo contrario. A menudo son contorsiones dificilísimas, súper exigentes e incómodas. Se trabaja empujando las muñecas en ángulos muy raros, estirando las falanges de los dedos hasta el límite, contrayendo el cuello. Cosas que no haces nunca en tu día a día, vamos. Claro. Son zonas de tensión que raramente usamos. Son movimientos que abren zonas muertas del cuerpo, sitios donde nuestra conciencia casi nunca llega mientras estamos 8 horas sentados en una oficina. Precisamente. Y claro, como son zonas olvidadas y tensas, los movimientos al principio generan mucha incomodidad, incluso dolor muscular leve. Entonces, el secreto físico de un maestro reside en dominar la dualidad entre relajación y tensión durante ese malestar. ¿Cómo es eso? El truco es mantener una tensión localizada, fuerte y súper deliberada únicamente en esa pequeña articulación que estás trabajando. Por ejemplo, la base del dedo índice. Tienes que cumplir con el estándar del movimiento ahí. Pero a la vez, simultáneamente, la mente tiene que dar la orden consciente para que el resto del cuerpo permanezca completamente relajado. Los hombros, la espalda, las piernas, todo suelto. Madre mía, menudo desafío de disociación mental. O sea, tienes que mantener un nivel de tensión doloroso en un dedo, mientras tu mente escanea el resto del cuerpo y le dice que suelte cualquier tipo de resistencia. Ese es el verdadero trabajo. Esa concentración hiperfocalizada, el estar 100% presente en la incomodidad de un ligamento sin permitir que la mente se vada con pensamientos mágicos, es lo que actúa como un imán. Es esa atención tan cruda la que arrastra el ki profundo hacia los huesos y los tendones, y los transforma.
La maestría no requiere pensamientos enredados, requiere presencia física inquebrantable. Pues es un alivio enorme, sinceramente, porque desmitifica la disciplina y la pone al alcance del esfuerzo humano real. Ya no dependes de la magia. Y esto nos enlaza perfectamente con la otra gran inquietud de la consulta, que es el tema del golpeteo de los meridianos y ese famoso modo avanzado de visualizar puntos o de cosechar estrellas. Sí, el Sun Jin Tao Yin Fa. Eso es. Empecemos por la acción física de este golpeteo. ¿En qué consiste exactamente? Es una técnica complementaria brutal dentro del segundo nivel, pero la traducción de la palabra golpear ha hecho mucho daño. Ha generado muchos malentendidos. A veces ves a gente dándose unas palmadas fuertísimas por todo el cuerpo, pensando que así activan la circulación a lo bruto. Pero el tomo 4 es súper específico. Describe la técnica no como un impacto contundente, sino como un temblor o una vibración rápida sobre la piel. Un temblor continuo, más como un repiqueteo rápido, ¿no? ¿Y cuál es la mecánica detrás de esto? No será solo agitar las manos y ya está. No, requiere muchísima precisión. El texto detalla que el rango de movimiento de las manos entre presionar y soltar debe ser minúsculo. Apenas te despegas de la piel, pero la frecuencia de la vibración tiene que ser altísima. Y aquí vuelve a entrar el papel de la mente. La intención mental no debe quedarse en la superficie de la piel. Quien ejecuta la técnica debe dirigir la mente con la intención de que esa vibración penetre hasta los huesos. Esto plantea una pregunta importante. A ver si me explico. En muchas terapias o disciplinas chinas, el trabajo sobre los meridianos siempre se explica como abrir canales que van de arriba a abajo, como si fueran autopistas verticales de energía, ¿no? ¿Por qué entonces tanto énfasis en esta vibración que penetra hacia adentro, hacia el hueso? Pues porque el objetivo estructural de este nivel es distinto. Los meridianos, en su concepción vertical, efectivamente son autopistas, pero el texto explica que este golpeteo no busca abrir la vía de norte a sur. Su objetivo es lograr una conexión horizontal en el tejido. Conexión horizontal. Es decir, en lugar de que el tráfico fluya a lo largo de la carretera, buscas fusionar las capas mismas del asfalto, la tierra, el subsuelo. Todo en un mismo punto. Es una metáfora visual buenísima. Sí, buscas integrar la piel, la capa de grasa, la carne, las fascias, los tendones, los vasos sanguíneos y al final el hueso. Convertirlos todos en una sola entidad compacta. Esa vibración de alta frecuencia, acompañada de esa intención mental que penetra en profundidad, es la herramienta física que logra esa amalgama. Optimiza la conductividad de todo el cuerpo. Ahora se entiende de verdad la complejidad del trabajo físico. Tienes que fusionar cuerpo y mente en cada tendón y luego aplicar una vibración súper integradora. Pero claro, la persona que nos consulta, y muchísima otra gente, tiene cierta impaciencia por llegar a lo que suena verdaderamente místico o avanzado. Quiere visualizar puntos de acupuntura ya. ¿Por qué los 9 tomos advierten tan severamente contra esto de visualizar puntos antes de tiempo? Es que las advertencias en el tomo 3 y el tomo 4 son rotundas. Intentar observar internamente o visualizar con la mente los puntos de acupuntura cuando tu cuerpo físico aún no está preparado es altamente contraproducente. Y la razón es la fisiología energética que explicábamos antes. La mente dirige el ki. Vale. Si tu mente intenta forzar la visualización de un punto súper específico, pero tu cuerpo físico todavía tiene bloqueos y no ha integrado la mecánica del movimiento relajado que hablábamos, la energía no va a fluir suavemente. Al contrario, va a chocar contra tus tensiones físicas y se va a dispersar o a estancar. Y arruinas por completo los efectos de la práctica, o peor, te causas un desequilibrio. O sea, hasta que el cuerpo físico no haya asimilado la coreografía y el movimiento al punto de que sea totalmente automático y perfecto, meter a la mente a realizar gimnasia de visualización es un peligro. Es como, no sé, es como intentar conducir un Fórmula 1 por un circuito urbano súper estrecho sin saber siquiera cómo meter las marchas. Exactamente. Lejos de ir más rápido, lo único que consigues es quemar el motor o estrellarte contra el muro. Al final, es una cuestión de maduración progresiva de tu sistema nervioso y energético. La instrucción de los tomos es súper prístina.
La observación interna de los puntos solo se debe intentar cuando seas capaz de ejecutar toda la forma física completa del segundo nivel, de principio a fin, con los ojos cerrados y de manera absolutamente perfecta, ininterrumpida y con la mente descansando de manera natural en la forma. O sea, sin tener que pensar, ay, ¿ahora qué tocaba, la mano derecha o la izquierda? Eso es, sin el más mínimo esfuerzo por recordar el movimiento. Solo cuando el cuerpo domina la forma por completo, la mente queda liberada para empezar el trabajo de visualización. Madre mía, eso requiere un nivel de dominio y de repetición masivo. Y bueno, hablando de visualizaciones avanzadas, me gustaría abordar el término exacto que plantea la consulta. Esta persona menciona querer cosechar estrellas. Yo he repasado meticulosamente la literatura de los 9 tomos y, a ver, esa formulación exacta no la encuentro y me genera mucha curiosidad. ¿A qué se refieren los textos cuando hablan de estrellas en el nivel 2? Es sumamente interesante que lo plantee así, porque si escudriñas la terminología técnica oficial en el tomo 4 y en apartados del tomo 5, la frase cosechar estrellas como tal no aparece, no existe en la metodología. Ya me parecía a mí. Sin embargo, sí existen conceptos avanzados que incluyen la palabra estrella y que a veces se mezclan en las traducciones informales. Por un lado tienes el posicionamiento de las 7 estrellas, pero ojo, esto no es una visualización, es una postura física muy compleja de todo el cuerpo, concebida para alinear tu estructura y recibir energía del entorno. Vale, entonces es una geometría corporal, no una recolección imaginaria de estrellas en el cielo. ¿Y hay alguna otra referencia estelar por ahí? Sí, hay menciones a lo que denominan la ruta de las 6 estrellas del sur. Esto sí pertenece a la visualización avanzada. Consiste en observar mentalmente el recorrido del ki a través de 6 puntos específicos, bajando desde la parte superior de la cabeza, pasando por los ojos, el pecho y hasta el ombligo. Un trabajo mental de muchísima precisión. Claro, pues de ahí viene la confusión, seguro. Alguien escucha hablar del posicionamiento de las 7 estrellas por un lado y de la ruta de las 6 estrellas del sur por otro. Lo mezcla con la idea de adquirir energía y ¡pum!, surge el concepto súper poético de cosechar estrellas. Exactamente. Es un fenómeno súper común cuando el lenguaje poético oriental se cruza con las ganas de la gente de encontrar técnicas místicas. Pero la conclusión de los textos sigue siendo inamovible. Ya sea que intentes visualizar estrellas, galaxias o rutas de acupuntura, ese trabajo mental avanzado es una distracción brutal y una pérdida de tiempo si no has cimentado primero esa base física dura de la que hablábamos. Totalmente. Sin el control absoluto de la relajación, de la tensión local y del temblor que unifica el cuerpo, las estrellas van a seguir estando fuera de tu alcance. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para quien nos envió la consulta y por extensión para cualquier persona que se enfrente a un desafío de aprendizaje así. Haciendo un repaso rápido de lo que nos han revelado estas fuentes, podemos extraer 3 pilares fundamentales. En primer lugar, la postura de la unión de los 3 centros es absolutamente innegociable. No te la puedes saltar porque es el puente necesario para interiorizar la energía hacia el tejido profundo. Sin atravesar ese puente de quietud, cualquier trabajo físico posterior se queda completamente vacío de su componente energético. Así es. En segundo lugar, y creo que esta es la lección más reveladora de hoy, el gran secreto del nivel básico no tiene nada que ver con poderes mentales esotéricos ni visualizaciones barrocas. Igual que el maestro de las muñecas de arcilla, el secreto es sorprendentemente tangible. Es la mente enfocada pura y exclusivamente en el esfuerzo físico presente, en evitar la incomodidad de una articulación, tensándola mientras relajas todo lo demás. Esa presencia física total es la que de verdad transforma el tejido. Y como tercer pilar, la paciencia como tecnología. El deseo de visualizar mapas de puntos de acupuntura antes de automatizar el movimiento es autosabotaje. La dispersión de la mente destruye la acumulación interna de la energía. Yo creo que abrazar este conocimiento te quita un peso de encima brutal, te libera de toda esa sobrecarga mística y de la ansiedad de buscar atajos, y te permite redirigir tu energía al trabajo físico, al tendón estirado, porque esa es la única forma de forjar de verdad el cuerpo. Totalmente de acuerdo. Y mira, para cerrar y redondear toda esta disección tan detallada que hemos hecho, me gustaría poner sobre la mesa una reflexión súper profunda que aparece en el tomo 3 y que sirve de base para toda la filosofía de esta ciencia.
En un momento dado, los textos invocan un antiguo proverbio budista que dice una cosa asombrosa. La mente da nacimiento al cuerpo. Ostras, la mente da nacimiento al cuerpo. Es una afirmación fuertísima. Pero ¿cómo se interpreta esto en medio de un entrenamiento físico tan estricto? Pues aquí no se trata de una metáfora abstracta ni de pensamiento positivo rollo si lo crees, lo creas. Se interpreta con una literalidad biológica fascinante. Sugiere que la actividad sostenida de nuestra consciencia tiene la capacidad física y tangible de moldear, alterar y reconstruir nuestra estructura celular. Si durante los ejercicios tu mente está divagando, intentando visualizar escenarios invisibles antes de tiempo, el cuerpo se dispersa y no sufre transformación. La mente no logra dar nacimiento a un cuerpo nuevo. Se queda todo en una fantasía mental sin asidero material. Exacto. Pero cuando sigues la instrucción estricta de la que hemos hablado hoy, cuando obligas a la consciencia a residir ahí, sin distracciones, en la tensión de un ligamento de la muñeca, ocurre un fenómeno extraordinario. No estás simplemente haciendo una tabla de gimnasia mecánica, estás empuñando el cincel mismo de la consciencia para rediseñar tu arquitectura biológica desde la médula hacia la piel. Es una invitación preciosa a dejar de buscar magia en dimensiones invisibles y descubrir que el verdadero milagro está en la acción presente. El cincel de la consciencia actuando en la simplicidad del presente. Qué manera tan espectacular de sintetizar miles de páginas de teoría antigua. Esperamos que este recorrido haya arrojado muchísima luz sobre la ruta a seguir. Nos llevamos principios que trascienden el Shinein Chikon y que aplican a cualquier proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima inmersión.